El día de hoy tenemos un videoprograma muy interesante. Vamos a hablar de Francisco I. Madero, el espiritista. Y si este video tiene éxito, llama mucho la atención, vamos a hacer más videos de la política mexicana, esoterismo, espiritismo y la hechicería. Y no es lo mismo, mis amigos, el esoterismo, espiritismo y hechicería son cosas totalmente distintas. El esoterismo, en términos generales, se refiere a los ritos, a las técnicas, a los conocimientos, a las religiones, doctrinas o liturgias que son secretas o de difícil comprensión y que se transmiten únicamente a los elegidos en una ceremonia iniciática. Y proviene del término griego esoteros, que significa dentro, íntimo. De hecho, en la antigua Grecia se denominaba esotérica a la enseñanza que se impartía solamente en las aulas de las escuelas y no a las que se difundía públicamente. Y con el tiempo se ha utilizado para definir el carácter secreto de algunas sectas o los símbolos que se utilizan en ellas. En la actual cultura de masas, el término también se relaciona con la práctica de actos o rituales mágicos, así como de adivinación. Y el espiritismo, de esto vamos a hablar el día de hoy, por eso quiero que no haya ninguna confusión entre esoterismo y espiritismo. El espiritismo, mis amigos, es una corriente filosófica que nació en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, donde se registran universidades e institutos que intentaron investigar científicamente la manifestación de los espíritus. Pero fue en Francia, con Allan Kardec, donde tomó una forma más concreta como el estudio de la naturaleza, el origen y porvenir de los espíritus y sus relaciones con el mundo material. En 1856, Leon Janissart, quien se hizo llamar Allan Kardec, después de que en una sesión mediúmnica recibió la comunicación de que en la época de los druidas de Galicia tenía ese nombre. Sí, otro caso de reencarnación. También publicó el libro de los espíritus, en el cual le dio forma a la corriente que ya se había propagado en los Estados Unidos e Inglaterra. A diferencia de los estudios que ya existían, Kardec le da otro sentido al espiritismo al afirmar que el espíritu, al separarse del cuerpo, en el momento de la muerte física del individuo, podía reencarnar en otro ser humano a lo largo de varias vidas para lavar sus impurezas y evolucionar. En Francia, su desarrollo fue tan prolífico que se creó la Ouija. La Ouija, que proviene de la expresión afirmativa oui, con la que se respondía a los espíritus. Y esta fue la corriente religiosa que siguieron Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles y otros hombres de la Revolución Mexicana. Pero el día de hoy vamos a hablar de Francisco I. Madero y el espiritismo. Francisco I. Madero fue un profeta. Pues, según muchos autores, sí que lo fue. Y en este libro que les voy a enseñar de José Gil Olmos, Los brujos del poder, el ocultismo en la política mexicana, se asegura precisamente esto, mis amigos. Desde los primeros días de enero de 1900, en el sitio de Memphis, el rancho levantado sobre las tierras de San Pedro de las colonias Coahuila, Francisco Ignacio Madero González, un joven de apenas 27 años, estableció contacto con varios espíritus que le hablaban de la importancia que él tendría para el futuro de México y del mundo. Aunque desde sus años en París había practicado sus dotes de médium escribiente, no fue sino hasta que llegó a su tierra natal cuando los espíritus le revelaron algunas de las acciones que debía llevar a cabo para incidir en los cambios, no solo en su disipada vida de hijo de una de las familias más ricas de la época, sino también en el rumbo del país. La primera vez que Madero sostuvo comunicación espírita, escribió una línea ilegible, a partir de la cual todo iría aclarándose. Después de la segunda sesión comenzó a recibir un mensaje que lo impactó profundamente. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Este mensaje lo acompañó durante toda su vida hasta el día que lo ejecutaron. A partir de entonces, Madero mantuvo comunicación con los espíritus durante 8 años. Sus manos escribían textos de manera automática cada vez que entraba en trance. Se trataba de escritos en los que los espíritus le hacían recomendaciones para cambiar sus hábitos, dejar de fumar y beber, hacerse vegetariano y para realizar grandes proyectos, desarrollar su capacidad de curación y con el tiempo llevar a cabo las acciones que transformarían a México.
Todo empezó cuando Madero tenía 17 años y viajó a París para estudiar administración y comercio. Durante los primeros años en esa ciudad llevó una vida de derroche, pero hacia 1891, cuando toda su familia se había mudado ya a la capital francesa, Madero conoció los trabajos de Allan Kardec sobre el espiritismo. A sus manos llegaron algunos números de La Revue Spirité, la revista que se encargó de difundir las ideas del teórico francés y a la cual estaba suscrito el papá de Madero. De esta manera no solo conoció la vida en las calles, cafés y burdeles de la Ciudad Luz, sino que se hizo adepto a esta corriente filosófica. A finales del siglo XIX, el espiritismo era una doctrina filosófica a la que Kardec le había dado forma y contenido mediante varios libros. Fue Kardec quien creó el término espiritismo, definiéndolo como un sistema para el estudio del espíritu, es decir, la trata de la naturaleza, el origen y el porvenir de los espíritus, así como también de sus relaciones con el mundo corporal. Aunque los orígenes de dicha corriente se encuentran en los Estados Unidos, donde hacia 1850 se dieron una serie de apariciones, es en Francia, donde el pedagogo Hipólito Léon Denisart, quien cambió su nombre a Allan Kardec en un acto de reencarnación, le da formalidad y trascendencia. Durante la presidencia, Madero trató de ocultar su adhesión al espiritismo, pero su fe era tan grande que en 1911 decidió publicar con el seudónimo de Bhima, personaje del libro sagrado del Bhagavad Gita, su libro Manual Spirita, en el que habla de la historia del espiritismo, los fenómenos en los que se funda, así como sus contenidos filosóficos. Y hay investigadores, mis amigos, como Yolia Tortolero. Yolia Tortolero es una investigadora que ha hecho muchos trabajos acerca de la vida de Madero. Tortolero critica el hecho de que se vea con morbo la influencia de que los espíritus tuvieron en la acción política y el gobierno de Madero. Muchas de las recomendaciones que le hicieron Raúl, que era el hermano de Madero, un espíritu con el cual se comunicaba, José, otro espíritu, y BJ, que muy probablemente era Benito Juárez, durante las sesiones realizadas entre 1900 y 1908 fueron fundamentales para la gesta revolucionaria. La gente, mis amigos, la gente, el pueblo, sabía de la fe espiritista de Madero, de sus sesiones, de sus dones de curación, que le gustaba practicar Reiki. Sí, curaba a través de las manos. Así, también la gente sabía de su vida casi monástica. No es casual que en plena campaña presidencial la gente, el pueblo mismo, le gritara: ¡Viva el Inmaculado! ¡Viva el Incorruptible! ¡Viva el Redentor! Como tampoco es casual que también se le llamara el apóstol de la democracia. Recordemos el mandamiento que escribió en su primera sesión: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El espiritismo, creencia y práctica que mantuvo en secreto, trascendió al llegar Madero al gobierno e intentar aplicarlo también sigilosamente en las aulas, en los bancos y en las instituciones. Señala la investigadora Tortolero lo siguiente: Madero contempló la necesidad de difundir el espiritismo para así modificar la educación de las masas, procurar el bien o fomentar los principios morales. El problema que tuvo al querer poner en práctica estas pretensiones fue que todo su primer año de mandato lo dedicó a pacificar el país y solamente hasta los últimos 3 meses que gobernó se concentró un poco más en la propaganda del espiritismo y al principio trató de filtrar su creencia con bastante discreción, basándose en las estrategias que él y otros espiritistas tenían por costumbre aplicar por debajo del agua, así como en las sociedades secretas. Sin embargo, desde que apoyó a la conferencista Belén de Zárraga, fueron cada vez más obvias las maniobras que llevó a cabo para imponer el espiritismo en diferentes sectores de la sociedad. También hay un episodio en el que se ve aún con mayor claridad las intenciones de Madero por llevar a las políticas públicas sus creencias espiritistas. El 30 de noviembre de 1912, en sus oficinas de Chapultepec, el entonces presidente de México recibió a un grupo de miembros de la Junta Permanente del Segundo Congreso Espírita, y aunque algunos de ellos explicaron en su revista Helios que solo fue una visita de cortesía, al parecer acordaron transmitir el espiritismo de manera encubierta. Según la maestra Tortolero, un mes después de la reunión comenzó a circular en diversas escuelas oficiales, ministerios, oficinas de gobierno, bancos, cárceles y establecimientos de beneficencia pública un libro espiritista.
llamado El ser subconsciente, ensayo de síntesis explicativa de los fenómenos oscuros de psicología normal y anormal, del doctor francés Gustavo Gelley. La forma de distribución del libro coincidía con la que Madero había utilizado cuando repartió 800 ejemplares de su libro La sucesión presidencial en 1910 entre periodistas, intelectuales y políticos, antes de que el gobierno de Porfirio Díaz se enterara de su existencia. La investigadora también señala que cabe la posibilidad de que Madero quisiera ir más allá de lo que su posición le permitía y buscara diseminar las ideas espíritas con la intención de difundir una creencia anticlerical, antes que incrementar el número de creyentes en los espíritus. Madero demostró con hechos hasta el último día de su existencia que ésta fue marcada por la influencia del espiritismo y de sus prácticas mediúmnicas, tanto en el ámbito de su vida privada como en el de su vida pública. De hecho, es así como se puede entender su decisión por el martirio al ser traicionado por el general Huerta y asesinado el 13 de febrero de 1913, como si siguiera un guión escrito de antemano, como si así lo hubiera dispuesto alguna de las cartas premonitorias dictadas por José o por Benito Juárez. Quizá la del día en que Madero cumplió 35 años, cuando le dijo que él sería el elegido para cumplir una gran misión en la tierra. ¿Estaba Madero predestinado a ser presidente? ¿Los espíritus le ayudaron durante este viaje o los espíritus pudieron también acortar su viaje? Recordemos que estas prácticas del espiritismo restan vida a quien lo practica. ¿Habrá sido el caso? Yo quiero leer tu comentario aquí en la cajita de comentarios, y si este video tiene éxito y llama la atención, podemos platicar de más presidentes y su relación con la hechicería, la brujería, el esoterismo y el ocultismo.